Libro de Éxodo, el capítulo 3, verso 1 en adelante. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y sus santas escrituras dicen: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y dice el verso: en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés, por andar de curioso, dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión de ¿quiénes? La opresión de los egipcios. Amén. Puede tomar asiento. Padre, muévete y habla en esta noche, Señor Jesús. Todos conocemos esa historia, amén. Y todos conocemos incluso de Moisés. Y es que Moisés es como un Dios prácticamente, tanto para los judíos, tanto para los israelitas, como también para aquellos los cuales son árabes. Moisés es una pieza clave en aquellos los cuales un día creyeron en la promesa que Dios le hizo a un padre, a un hombre determinado, a un hombre que se levantó para simplemente creyéndole a Dios. Y yo, amén, quiero hablarte no de lo que Moisés hizo, sino sobre las excusas que él puso cuando Dios le estaba llamando, cuando Dios le estaba haciendo el llamado. Vemos un Moisés el cual empieza a poner excusas. Pero antes de eso quiero llevarte al principio, donde todo comienza con Moisés. Y es que Moisés nace en un tiempo, incluso nace con decreto de muerte. Moisés nace en un tiempo donde la muerte es lo único que le espera. Pero todos conocemos la historia, lo que pasó. La mamá hace una canasta y la forma, amén, la llena de brea y la lanza al río. Un río donde los cocodrilos podrían hacer lo que quiera con él. Pero ¿qué pasa? Dios tenía un propósito con Moisés. Conocemos que Moisés 40 años pasa en Egipto, amén, y aprende lo que son estudiar, lo que los egipcios estudiaban. Y la Biblia nos dice que Moisés era un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre el cual aprendió lo mejor que tenía Egipto. Y conocemos de que el pueblo egipcio en ese entonces era la nación más poderosa del mundo. Y Moisés era líder de aquel ejército egipcio porque él era bueno en batalla. Pero también aprendimos que durante esos 40 años él aprendió lo que era la arquitectura. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito y fue necesario que Moisés durara 40 años preparándose en aquel pueblo egipcio para poder hacer lo que Dios le iba a presentar en un futuro. Luego conocemos, amén, y vemos el amor que él tenía, y él ya sabía que había sido llamado por Dios. Él ya sabía que había sido escogido por Dios para liberar a su nación. Pero vemos una acción antes de tiempo. Vemos un Moisés que se levanta en contra de un egipcio, porque el egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y nosotros podremos decir a lo mejor: oh, pero es que Moisés había sido llamado para liberarlos. Y al ver a aquel que estaba maltratando al israelita, a lo mejor Moisés sintió ese celo por defenderlo, porque él conocía el llamado. Pero ¿qué pasó? No era el tiempo todavía.
Moisés quería liberar a aquel pueblo con sus propias fuerzas, cuando se le había olvidado que era necesario llevar la fuerza de Dios. Por tal motivo, Moisés mata a aquel egipcio y lo descubre, amén. Un hebreo, uno de los mismos de él, le descubre y le dice: ¿pero qué te ha puesto por príncipe sobre nosotros? ¿Acaso me harás lo mismo que le hiciste al egipcio? Y Moisés siente temor, se llena de temor al saber que le habían descubierto lo que él había hecho. Y al sentir miedo, o al sentirse amenazado por el ejército egipcio, por el faraón, el cual estaba reinando en ese entonces, al sentirse amenazado, o incluso por sentirse con ganas, amén, de que aquel faraón lo iba a matar por lo que había hecho, él sale corriendo. Ya son 2 intentos de muerte. Nació bajo decreto de muerte y ahora está sentenciado a muerte por lo que él hizo. Vemos un Moisés el cual comete una acción en un tiempo indebido, para el cual es llevado al desierto. La acción que Moisés cometió, esto mismo lo catapulta a meterse 40 años en el desierto. Y conocemos la historia, solo le estoy haciendo el recuento, que durante esos 40 años, cuando él sale corriendo, se encuentra con las hijas de el sacerdote de Madián, y toma una por esposa. Luego 40 años después es cuando viene la gran visión de Dios. 40 años después es cuando viene Dios a hablarle entonces a Moisés, porque sabes que te preparaste 40 años en Egipto para pelear o para dirigir a este pueblo, pero 40 años te voy a preparar yo en el desierto. Te preparé en el desierto trabajando con ovejas para que puedas trabajar con todos los millones que te voy a dar para que liberes. Vemos en el capítulo 3 y nos cuenta que en un momento Moisés anda buscando una oveja y se encuentra con esta situación, la cual Dios viene y se pone en una zarza que ardía, y usted se imaginará en medio del desierto una zarza ardiendo, y una zarza que no se consume por el fuego. Puede parecer, en nuestra mente humana puede parecer ilógico, pero en los planes y propósitos de Dios esto es algo para lo cual causa curiosidad en cada uno de nosotros. 40 años él apacentando ovejas, y llega un día, escuchen, llega un día en donde todo puede cambiar. Para nosotros puede durarnos 40 años pasando por el desierto, o incluso 40 años haciendo lo mismo en Egipto, preparándonos, pero en un solo día Dios puede cambiarnos todo por completo. Vemos un Moisés el cual es preparado apacentando ovejas durante 40 años, pero en un solo día Dios le cambia la historia. Y es cuando entonces se le presenta en la zarza y Dios le hace el llamado a Moisés, y Moisés le causa curiosidad aquello, y nosotros como humanos a lo mejor somos lo mismo que Moisés. Vamos a sentir curiosidad hoy, pero ¿por qué eso no se quema? ¿Por qué razón no se quema, o por qué razón no se consume si es con fuego lo que está ardiendo en esa zarza? Y en el desierto ya puede ser algo que tenga agua, se consume. Y a Moisés, aquella zarza, que no sé si usted conoce la zarza, pero eso usted le prende fuego y se deshace de una. Y Moisés le causa curiosidad y decide acercarse a aquello, lo cual le llama la atención. Y es cuando entonces dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Repita conmigo: no abortes al llamado. No abortes al llamado. No abortes al llamado. Con el tema que usted se lleve en esta noche, yo sé que Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Llega un momento donde Moisés ya está listo, porque 40 años ha sido preparado por Dios. Primero fueron 40 años y vemos un Moisés que trata de liberar al pueblo con sus propias fuerzas, pero se da cuenta de que no es capaz, porque le hacía falta preparación. Y no era preparación de lo que el egipcio le había dado, sino preparación en el desierto. Y conocemos la historia de Moisés. Y si usted se ha leído el libro de Éxodo, se va a dar cuenta que Moisés iba de 40, 40, 40 y 40. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, 40 años apacentando al pueblo durante el desierto también. Y vemos un Moisés que al principio, cuando Dios le llama, empieza a poner excusas.
Mientras yo estudiaba esto, me daba cuenta que muchos de nosotros llevamos tanto tiempo preparándonos, y cuando Dios hace el llamado, empezamos a poner excusas delante de Dios. Y hoy te quiero hablar sobre 3 excusas, lo cual Moisés sintió y lo cual tú o yo podemos estar pasando hoy en nuestra vida cristiana. Número 1, Moisés se consideró que no era digno de cumplir con el plan que Dios le había dado. En el libro de Éxodo, el capítulo 3, verso 11, vemos que Moisés le responde a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés se siente delante de Dios que no es digno de que Dios lo use. Oye, pero si naciste con ese llamado, si naciste con el propósito ya, lo que pasa es que trataste de hacerlo, pero no era el tiempo todavía. Entonces ahora yo me doy cuenta que Moisés nace con el llamado, pero llega un tiempo donde se siente incapaz de lograr con el llamado que Dios le había puesto. Muchas veces nosotros tenemos un llamado de la misma manera que Moisés. Y en el momento en que Dios empieza a llamarnos, empezamos a decirle: Señor, yo no soy capaz. Señor, es que yo no puedo. Señor, es que mis fuerzas no van a dar para hacer eso. Señor, es que yo soy muy tartamudo, dijo en cierta ocasión. Señor, ¿quién soy yo para llevar a este pueblo a la libertad? Empezamos a cuestionar a Dios cuando Dios fue quien hizo el llamado. Cuando Dios desde la eternidad puso un llamado en ti, puso un llamado en mí, y ese llamado se tiene que cumplir porque Dios lo determinó así. Y si Dios lo determinó, yo te aseguro que sea como sea, lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentirte, ni hijo de hombre para arrepentirse. Moisés se considera indigno. La primera respuesta de Moisés frente al llamado de Dios fue que él no era digno por sus faltas y debilidades. Escuche, por sus faltas y debilidades, como él también, nosotros creemos indignos de ser llamados para cumplir ese propósito. En la iglesia siempre estamos hablando de propósito. Yo creo que más de algunos de ustedes ya se aburrió de tanto escuchar propósito. Pero es necesario hablarles, si posible, todos los días para que podamos despertar. Es necesario decirle: tienes un propósito, porque ni usted mismo se lo cree. Si es necesario decirle: tienes un llamado, va a ser necesario, porque muchas veces ni nosotros mismos lo creemos. Dios muchas veces nos hace el llamado y nosotros: sí, Dios, claro, yo lo creo. Pero ¿qué pasa? Cuando salgo de la puerta se me olvidó por completo el llamado de Dios y hago lo que yo quiera, ya no hago la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Aborto el llamado de Dios. ¿Qué pasa con eso? Evito que el propósito de Dios se detenga en mi vida. ¿Qué pasa cuando aborto el llamado de Dios? Pregúntele a una mujer que está embarazada: ¿qué pasa si aborta? Usted mismo lo conoce, no es necesario decírselo. Pero ¿qué pasa? El propósito, el niño que llevaba dentro, ¿qué pasa? Se muere. No es que con abortar el niño va a vivir, no, se muere. Cuando abortamos el llamado de Dios, muchas veces hacemos que ese llamado se muera. Y claro que todos tenemos propósito, todos somos llamados para algo, pero ¿qué pasa? Abortamos el llamado y lo dejamos allá estancado. Vemos un Moisés, y la Biblia nos dice que Moisés fue un siervo, el más humilde de todos. Fue un siervo el cual más amó a Dios. Fue un siervo el cual se entregó por completo a Dios. Pero ¿qué pasa? Si yo me pongo a ver el libro de Éxodo, me voy a dar cuenta de que Moisés fue un hombre tan inseguro. ¿Y cómo es eso de que era el hombre que más amaba a Dios? Lleno de inseguridades, lleno de imperfectos, pero era el hombre que amaba a Dios. Lleno de imperfectos, pero fue el mejor siervo de Dios. Y una de las tantas que tenía Moisés era la ira que él cargaba. Se le llamó el hombre más manso, así lo dice la Biblia, como el hombre más manso. ¿Y cómo es eso? Si Moisés se llenaba de ira, mató a un egipcio porque se le ganó la ira.
porque sintió celo. Y a lo mejor nosotros podemos creer, pero si Dios le había dado el llamado, él tenía que sentir celo, pero no era el tiempo. Mató a aquel hombre porque sintió celo, porque se llenó de ira y no actuó, no pensó lo que él iba a hacer, sino que se dejó llevar por la ira. ¿Y qué le causó esto? De que estuviese a punto de abortar el llamado de Dios. Luego lo vemos en el desierto, cuando aquel pueblo está renegando, se llena de ira y golpea aquella piedra, cuando Dios le dijo: Moisés, háblale a la piedra. Conocemos, si usted se va a dar cuenta, fueron 2 veces que Moisés sacó agua de la piedra, pero en la primera Dios le dijo: Moisés, golpea. Moisés golpea 2 veces, pero la segunda vez Dios le dijo: Moisés, háblale a la piedra. Y sabe que esto representa, Moisés se llena de ira y le da 2 golpes a la piedra. ¿Sabe qué? Le da un golpe primero fuerte porque se llenó de ira contra aquel pueblo, el cual renegaba en contra de Dios. Y como cristianos nosotros sentimos ese celo cuando hablan en contra de Dios. Pero ¿sabe que Dios dijo? Moisés, háblale, no lo golpees. Pero él lo golpeó la primera vez, y como vio que no salió agua, ahí pudo él detenerse. Pero ¿sabe qué hizo? Lo volvió a golpear. Él pudo ahí pensar: oh no, Dios no me dijo que le golpeara, Dios me dijo que le hablara. Pero no, la volvió a golpear 2 veces. ¿Y qué le causó esto? Más adelante, esto que él se llenó de ira le traería consecuencias. Esto evitó que Moisés entrara a la tierra prometida. Ahí está la clave, ahí usted está aprendiendo por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Porque Dios le dijo: háblale a la piedra, y la golpeó 2 veces cuando era necesario hablarle. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, y es aquí donde traigo todo esto, es necesario que lo hagamos tal y como Dios nos dijo que lo hiciéramos. Porque Moisés, por golpear la piedra, abortó el llamado de Dios de que entrara a la tierra prometida. Y en el libro de Deuteronomio allí le explica, y ahí le va a decir por qué él no entró. Cuando Dios está castigando al pueblo de Israel y le dice: por cuanto a ti, Moisés, no me honraste en aquel día, tú tampoco entrarás a la tierra prometida. La mirarás de lejos nada más, mirarás lo que hay adentro. ¿Sabes por qué? Porque un día decidiste abortar a lo que yo te había dicho. Iglesia, no, tú que me escuchas, no abortes el llamado de Dios. Moisés fue el hombre más manso, pero a la vez fue el hombre que más se llenaba de ira. Y en el momento en que Dios le llama, se considera que no es digno de liberar a aquel pueblo. Número 2, si usted quiere anotarlos: primero, se considera indigno. Número 2, tiene temor al rechazo. Tiene temor al rechazo. Libro de Éxodo, capítulo 4, verso 1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo a Moisés: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Yo escuchaba a un predicador que decía y daba esta gran revelación. Moisés cuando está frente de Dios y Dios le dice: Moisés, tú vas a liberar a aquel pueblo. Y yo me imagino Moisés, un Moisés que conocía de armas porque había crecido 40 años tratando con armas, incluso ganando victorias con el pueblo egipcio con armas. Yo me imagino Moisés que decía: Dios, ¿qué arma nuclear me vas a dar para vencer este pueblo? Dios, ¿qué ejército me vas a dar para vencer a este pueblo? ¿Y sabes qué le dijo Dios? Y va a sonarte chistoso. Moisés estaba esperando que Dios le dijera: te voy a dar un gran ejército, te voy a dar un gran armamento. ¿Y sabes qué Dios le dijo? Moisés, un palo es el que vas a llevar. Moisés, un palo es el que vas a llevar. Y puede sonar absurdo: ¿cómo es que yo voy a vencer a aquel pueblo egipcio si durante 40 años yo mismo fui quien los entrené? Moisés, es un palo el que vas a llevar. Nuestra mente humana, eso nos hace explotar y pensar, y a lo mejor decir: esto es absurdo, Dios está loco. Incluso Moisés pudo decir: ¿sabes qué, Dios? Tú estás loco, ¿cómo voy a vencer con un palo? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Sabes qué? La vara representa a un Dios vivo, el cual estaba en esa vara. Dios se convirtió en vara para poder liberar a aquel pueblo a través de Moisés.
nosotros al momento de enfrentar al pueblo egipcio, y el pueblo egipcio representa a aquellos que están en el mundo, Dios se va a reír de nosotros porque nosotros esperamos que Dios nos dé lo más grande. Y Dios se va a reír. ¿Sabes qué? Un palo te voy a dar para que lo saques de ahí. Y nosotros nos vamos a decir: Dios, pero tú estás loco, ¿cómo voy a sacar ese pueblo con eso? ¿Cómo con un palo lo voy a vencer? El detalle es que los pensamientos que Dios tiene no son lo mismo con lo que nosotros pensamos. Nosotros siempre estamos pensando en lo que estamos mirando. Nosotros siempre estamos pensando en lo que miramos. Si yo lo miro, yo creo. Si yo miro que Dios me da un ejército, yo le creo. Pero si Dios me dice: ¿sabes qué? Te voy a dar una sola persona para que te ayude. Nosotros es: Dios, estás loco. Dios, ¿qué te pasa con eso? Voy a ir a dar solo la cara o a meter solo la frente. Pero no hay que tener temor al rechazo. Y eso es el número 2 que Moisés sintió: temor al rechazo. Dijo: ellos no me creerán. Moisés se le había olvidado que con quien estaba hablando era con Dios. Le dice: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha parecido Jehová. ¿Cómo le van a creer si 40 años antes habían matado a un egipcio? ¿Cómo le van a creer si Moisés salió huyendo? ¿Cómo tú crees que le iban a creer si Moisés salió corriendo en aquel momento por no afrontar la realidad? Nosotros así mismo, ¿cómo tú estás esperando que te crean cuando lo que tú estás viviendo es totalmente lo contrario? ¿Cómo tú estás esperando que te crean cuando lo que estás diciendo: Dios, ellos no me van a creer? ¿Cómo tú estás esperando a que ellos te sigan si tú vas diciendo: no, ellos dirán: no se te apareció Dios? Moisés se llena de temor, se llena de miedo a que ellos lo rechacen, pero se le olvidó que quien iba a ir con él era el gran yo soy. Cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice: dile que el gran yo soy te envía, dile que el gran yo soy te envía, dile que vas en nombre del gran yo soy. Es que cuando nosotros vamos a enfrentarnos, tenemos que darnos cuenta que es Dios quien va a pelear por nosotros, no es nuestra propia fuerza humana. Es que cuando nosotros vamos a la guerra, es Dios quien va a luchar por nosotros. Pero no temas al rechazo. ¿Saben por qué? Porque si nosotros estamos temiendo, si le estamos poniendo pretextos a Dios, es posible que abortemos el llamado. Es posible que abortemos el llamado de Dios. Número 3, y sobre este sí me voy a estar enfocando bastante: la excusa de la incredulidad. La excusa de la incredulidad. Moisés, número 1, le dice: Dios, yo no soy digno de liberar a este pueblo, porque un día salí corriendo, salí huyendo. Número 2, Dios, porque salí corriendo, ellos me van a rechazar, ellos no van a creer que tú me enviaste. Pero número 3, Moisés le dice: ¿sabes qué, Dios? El pueblo no me va a escuchar, ni siquiera me va a creer. Este pueblo me va a rechazar. Este pueblo va a decir: este está loco, si un día salió corriendo. El pueblo va a decir: hey, ¿tú quién eres? ¿Quién te ha puesto por príncipe delante de nosotros? Pero ¿sabes qué? Aquel pueblo estaba clamando para recibir libertad. Y vemos que un Dios se doblega cuando un pueblo se une juntos para pedir por algo. Vemos un Dios el cual es grande, el cual es soberano, pero cuando un pueblo se une, por más mínimo que sea el clamor, Él doblega su corazón e inclina su oído para escuchar. Y Dios se había escuchado el clamor de aquel pueblo, el cual estaba pidiendo que le libertase, porque ya eran 430 años en la misma situación, porque ya eran 430 años viviendo bajo esclavitud de aquel pueblo. ¿Cómo un hombre que nació entre la muerte puede liberarnos? La tercera excusa que Moisés, frente al llamado de Dios, fue la duda de su llamado. Y si leemos más adelante, ¿por qué él dudó? Él le dijo: Dios, ¿cómo me van a creer? Mira, yo soy tartamudo. ¿Por qué no usas a mi hermano Aarón? ¿Por qué no lo usas a él? Él sí puede hablar. Yo soy torpe de lengua. Y yo se lo estoy diciendo bien, pero Moisés a lo mejor decía: yo soy torpe de lengua, Dios. Mejor usa a mi hermano.
Moisés le decía a Dios, ellos no me van a creer. Pero el detalle es que quien le había hecho el llamado era Dios. Y Dios no se equivocó contigo al llamarte. Déjame repetírtelo, Dios no se equivocó contigo al llamarte. Tú estás pensando que no puedes. Tú estás pensando que ya Dios te abandonó. Tú estás pensando de que Dios ya no te habla. ¿Sabes qué? Dios te está hablando a diario, pero ¿qué es lo que pasa? Hay mucho ruido en tu cabeza, lo cual no te deja diferenciar la voz de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay mucha bulla en tu cabeza, la cual no te deja concentrarte en lo que Dios quiere hablarte. Hay mucha bulla en tu cabeza, la cual no te deja escuchar la voz de Dios, la cual te está diciendo, yo no me equivoqué contigo. La cual te está diciendo, cuando yo te escogí, antes de la fundación del mundo te puse nombre. Antes de la fundación del mundo te escogí para cumplir con mi gran llamado. Antes de que tú ni siquiera estabas en el vientre, yo ya había dicho que tú ibas a cumplir con el propósito que tengo. Antes de que tú nacieras, yo ya sabía lo que tú ibas a hacer, que iba a haber hecho como con tu sema. Dios está hablando a diario. Y muchas veces nosotros decimos, Dios se olvidó de mí. Dios ya no me habla. Y nos hacemos esta pregunta, ¿por qué será que Dios ya no me habla? Y en la sociología, los sociólogos, hay algo que le llaman una forma de describirlo a lo que vivimos diariamente. Lo que pasa es que tenemos una mente multitarea. ¿Qué es eso? Estoy arreglando al niño mientras preparo un appointment con el doctor y estoy allá comiendo también al mismo tiempo. Dios te está hablando, pero tú estás tan ocupado que no escuchas la voz de Dios. No, pero es que Dios ya no me habla. No, pero es que Dios ya se olvidó de mí. Dios diariamente te está diciendo, hijo mío, escúchame. Pero no, es que yo estoy arreglando el niño, estoy pensando en qué voy a hacer para el almuerzo, y también estoy mandándole un texto al hermano que no va a poder ir a la iglesia. No, pero es que yo estoy lavando el carro y al mismo tiempo estoy acá en la mente diciendo, pucha, ¿qué voy a hacer mañana? Estamos tan ocupados y hay tanto ruido en nuestra cabeza que no nos deja escuchar la voz de Dios. ¿Sabes qué Dios te dice? Si tan solo apartaras un momento, así como haces 3 cosas a la misma vez, si tan solo dedicaras un minuto, es necesario para ayudarte las directrices que tú debes seguir. Un minuto es necesario para hablarte. Dios te está hablando diariamente, pero es necesario de que tú le prestes tu oído, iglesia. No, pero es que yo necesito ir a la iglesia para que Dios me hable. No, pastor, ore por mí. Pastor, póngame la mano que yo quiero escuchar la voz de Dios. No es necesario un intermedio. No es necesario que alguien venga a ponerte mano porque Dios te está hablando. El detalle es que tú crees, no, que si el pastor ora yo me voy a sanar. No, que si el profeta me decreta una palabra yo la voy a creer. Cuando Jesús dijo, si tan solo crees en mí, cosas mayores de las que yo hice hará. Pero estamos tan enfocados, no, que me voy a preparar porque el profeta viene y yo voy a recibir una palabra de Dios. No, que Dios va a tocar mi corazón a través del profeta. ¿Y sabe qué pasa? El profeta te va a decir lo que tú quieres escuchar. El profeta te va a decir lo que tú quieres escuchar. Pero ¿qué te va a decir Dios? Lo que tú tienes que hacer. ¿Qué te va a decir Dios? Lo que estás haciendo mal. ¿Sabes qué, hijo mío? Esto no me agrada. ¿Sabes qué, hijo mío? Esto lo estás haciendo mal. Hazlo de esta manera. Pero no, pero es que yo quiero que el profeta me diga, vas a recibir un carro del año. No, pero es que yo quiero que el profeta vas a ser el mejor apóstol. No, pero es que yo quiero que el profeta me diga, no, que tú vas a ir a las naciones. Pero ¿qué pasa? Fueron 40 años en el desierto para poder ver por fin la gloria de Dios. Fueron 40 años en aquel desierto para que un día Dios hiciera el propósito que tenía para Moisés. No, pero es que si el profeta me habla, yo sí le voy a creer. Porque yo puedo escuchar la voz de Dios, pero eso no le pongo atención porque no me lo dijo otra persona. Simplemente fue un pensamiento.
Cuando Dios dice, ay, esta gente. Y ¿sabes qué es lo maravilloso? Que Dios nunca se cansa de hablarte. Si Dios se cansara, ya te fuera eliminado, ya me fuera borrado a mí. Pero Él no se cansa de hablarte. Pero cuando vamos a apartar un tiempo para escuchar la voz de Dios. No, es que yo estoy esperando que venga tal fecha, porque yo sé que en esa fecha Dios me va a ministrar de una manera poderosa. Si tan solo invocar en mi nombre, si mi pueblo se humillare, dice, invocar en mi nombre, yo iré y sanaré su tierra. No, pero es que yo tengo que ir a la iglesia para invocar su nombre. No, esto está equivocado. No, pero es que yo tengo que ir allá porque allá me invitaron y yo sé que Dios me va a hablar. No, usted está equivocado. ¿Sabe dónde se manifiesta Dios más? Cuando nosotros estamos ahí en el trabajo, ocupados, y que viene ese pensamiento. Apartemos ese tiempo para Dios y yo le aseguro que en medio de las ocupaciones Dios le va a dar la mejor revelación. Que en medio de la ocupación Dios le va a hablar de la mejor manera. Porque Moisés no estaba de balde cuando Dios le llamó. Ahí vemos que estaba apacentando las ovejas y Dios le habla a través de una zarza. Él estaba bien ocupado. Y yo no sé cuántas ovejas eran, pero estaba apacentando ovejas cuando Dios le llama. Estaba tan ocupado con las ovejas de su suegro. Y Dios decide llamarlo. Cuando tú estés en tu trabajo, en la escuela o donde sea, y sientas eso que Dios te dice, hijo mío, con un pensamiento que tú digas, wow, hoy no le he dado gracias a Dios, dale gracias en ese momento. Y verás cómo Dios se va a mover, verás cómo Dios te va a hablar. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Moisés se llenó de excusas y empieza a decirle a Dios, no Dios, pero es que yo no puedo. Dios, yo no soy capaz, este pueblo no me va a creer. Porque eran millones aquel pueblo los que Él iba a liberar, y cómo Él iba a hacer, ni idea. Pero que Dios iba con Él. Dios iba con Él. Y vemos en todas las historias que la Biblia nos cuenta sobre los hombres que fueron usados por Dios, te darás cuenta que todos estaban haciendo algo. Todos estaban bien ocupados. Todos estaban trabajando cuando Dios les llamó. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Es que ellos sí atendieron a la voz de Dios cuando les habló. Eliseo estaba arando con sus 2 bueyes en la tierra, y Dios le pone el manto y le habla, y él apartó tiempo para Dios. José, fueron 16 años y medio, creo que fueron, para por fin llegar al palacio del sufrimiento. En un solo día Dios le cambió la historia. Estaba ocupado. Los discípulos mismos estaban tan ocupados cuando Jesús los escoge, que ellos decidieron seguir a Jesús. Porque cuando nosotros entendamos que es más importante 1 minuto para Dios que 8 horas clavados allá tratando de investigar cómo tocar el corazón de Dios. Estamos tan ocupados, no, pero cómo yo agrado a Dios, no, pero qué yo puedo hacer en la iglesia para agradar a Dios, no, pero qué es lo que yo tengo que hacer, que no nos enfocamos en lo que realmente Dios quiere. Estamos tan enfocados en lo que yo quiero o en lo que yo puedo hacer. Moisés estaba enfocado en el yo. No, Dios, es que no me van a creer, no me van a creer. Dios, es que yo no soy capaz, yo no soy digno. Dios, es que yo soy tartamudo. Estaba tan enfocado en sí mismo que no le dejaba ver más al frente lo que Dios tenía preparado. Estaba tan enfocado en sí mismo que no le dejaba ver el propósito que Dios tenía. Nació con ese llamado, pero estuvo a punto de abortarlo. 2 veces tratan de matarlo, y escuche, hay una tercera vez, y esta vez quien trata de matarlo es Dios. Y usted va a decir, tú estás loco, ¿cómo Dios va a tratar de matarlo? ¿Sabe qué? Cuando Dios le hace el llamado, si usted sigue leyendo más adelante, se da cuenta que Dios viene para Egipto. Moisés viene para Egipto, porque ya dejó las excusas y todo, viene para Egipto.
Pero llega un momento donde está en la frontera antes de entrar a Egipto, que Dios se le presenta a Moisés. ¿Y sabe que Dios iba a hacer? Lo iba a matar. Lo iba a matar, ¿por qué? Por desobedecerle. Por algo tan mínimo. Déjeme contarle por qué lo iba a matar. ¿Se acuerda que Dios le había dicho al padre Abraham que tenía que circuncidar a todo el hombre varón? ¿Y qué pasó? Moisés se le había olvidado circuncidar a su hijo. 12 años tenía aquel niño ya cuando Moisés viene para Egipto con su familia, su esposa y su hijo. Y antes de entrar para cumplir con el llamado de Dios, Dios viene y le dice: Moisés, con gran estruendo, Moisés, por cuanto me has desobedecido, ahora te mataré. Oye, qué difícil que Dios se le aparezca a uno con una voz tan fuerte y le diga: ahora te voy a matar porque me desobedeciste. Y nosotros, ¿pero en qué desobedecí a Dios? Si esta semana yo hice todo bien, este mes yo hice todo bien. 12 años atrás a Moisés se le había olvidado hacer lo que tenía que hacer para Dios. Y Dios guardó 12 años de silencio. Pero antes de cumplir el llamado de Dios, ese silencio el cual guardó Dios, el cual lo dejó tranquilo, no, que haga lo que Él quiera, pero para cumplir con mi llamado tiene que obedecer a todo lo que yo le digo. Solo hermana Felice te lo entendió, creo. Está en la frontera. Oye, aquí está el propósito de Dios. Está aquí la frontera que divide Egipto de donde está Moisés, a punto de entrar, pero Dios viene para matarlo. ¿Por qué? Porque 12 años atrás se le olvidó hacer lo que tenía que hacer. Hay círculos abiertos los cuales nosotros dejamos y a lo mejor dijimos: no, pero eso fue hace 30 años. Pero en el momento de cumplir el propósito de Dios, Dios va a venir y va a decir: ¿sabes qué? Me desobedeciste. ¿Sabes qué? Se te olvidó hacer esto. Y usted va a decir: Dios, perdóname, Dios, perdóname. Pero ¿sabe que la mujer de Moisés era ágil? Porque en ese momento en que Dios estaba ya a punto de matar a Moisés, la Biblia dice que aquella mujer se levantó, agarró un cuchillo y le partió el prepucio de lo que el niño tenía que partirle. Amén. ¿Usted sabe lo que es el prepucio? ¿Se lo explico o lo sabe? ¿Lo sabe? Es una operación que le hacen en el miembro del niño. Por cuanto me desobedeciste, y viene esta mujer, por eso es que Dios dice que la mujer es aquella que va a edificar la casa. Viene esta mujer y escucha cuando Dios está a punto de matar a Moisés, arrebata un cuchillo, y el niño de 12 años solo escuchaba aquel clamor y entre sangre y llanto, pero Dios se compadeció de Moisés. Lo que tú has dejado olvidado, lo que un día abortaste, Dios te va a pedir cuenta. Pero ¿sabes qué? Sé más ágil, sé ágil. Tienes que ser como la gacela, tienes que meterte, amén, tienes que ser listo. Que en el momento en que Dios diga: ¿sabes qué? Me desobedeciste, tú tienes que recordar en que yo desobedecí a Dios, pedirle perdón y hacerlo, para que Dios así pueda cumplir el llamado que dio sobre tu vida. Porque si Moisés no hacía eso, Dios le hubiese matado. Pero ¿puede alguien que es escogido por Dios morir? ¿Puede alguien que tiene un llamado morir? Yo me imagino a Moisés con temor porque escuchó: hijo, hoy te moriste. Hoy te moriste, hoy sí te maté. Al hondureño: hoy sí te maté, loco. Hoy sí te acabaste. Es más, vas a quedar como afiche pegado, le dijo. Pero ¿sabes qué? Se levantó aquella mujer recordando de un pacto que Abraham había hecho muchos años atrás. Y aquella mujer le arrebató la vida de Moisés. Moisés merecía morir, pero aquella mujer fue lista. El enemigo ha decretado muerte para tu vida, pero tú tienes que ser listo para arrebatarle. Tú tienes que ser listo y levantarte. ¿Sabes qué? El enemigo me ha preparado cama para que yo caiga,
Pero sabes que antes de que yo llegue a esa cama, yo me voy a hincar de rodillas y decirle: Dios, mira, yo sé que el enemigo tiene preparado esto y le voy a jugar la vuelta, le voy a hacer lo contrario, porque yo sé que tú tienes un llamado para mí, y por tanto la muerte no me puede tocar. Por tanto la muerte no me puede tocar, porque Señor, la Biblia me dice que tú no eres hombre para mentirme. Porque Señor, si tú me hiciste el llamado, se tiene que cumplir. Porque Señor, si tú me dices que tienes propósito, se va a cumplir. Por ende la muerte no me puede tocar. Y esto fue lo que decía el predicador con David. David sabía que tenía un llamado y aquel gigante no lo iba a matar. David sabía que tenía un propósito, que había nacido para ser rey, que lo habían ungido para ser rey. Por tanto aquel no lo podían matar. José sabía que Dios le había dado un sueño, que sus hermanos iban a postrar delante de él, por ende no lo podían matar. José sabía que en la cisterna no iba a morir. José sabía que en la cárcel no iba a morir, porque tenía un llamado y él creyó: Dios, tú me diste el llamado, tú no mientes, tú no te arrepientes, por ende yo te voy a creer y no voy a morir. Cuando tú estás seguro de lo que Dios ha decretado sobre tu vida, tú estás tan seguro que le dices: ¿sabes qué, enemigo? Haz lo que quiera, pero el llamado que Dios tiene para mi vida lo va a cumplir. ¿Sabes qué, enemigo? Arrástrame lo que quiera, pero yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Yo sé que mi Redentor vive y aunque esté muerto, yo viviré. Moisés lleno de miedo. Moisés, hoy sí te moriste. Pero aquella mujer se acordó de que Dios le había dicho a Moisés que iba a liberar al pueblo. Aquella mujer se acordó de que Dios le había hablado a Moisés de que él iba a liberar a Israel de la esclavitud. Por ende ella dijo: ¿sabes qué? Dios tiene un llamado para él, por ende yo lo voy a defender aún con la misma vida, porque Dios tiene que cumplir el llamado, porque Dios tiene que cumplir el propósito. No importa cuántas veces te hayan querido matar, no importa cuántas veces te hayan querido rechazar, Dios tiene el llamado, y si Él lo tiene, Él lo va a cumplir, porque Dios te lo prometió, y si Él lo prometió, así lo hará. Oh, Samagüita Sua. ¿Sabe algo? Y aquí voy terminando. 5 años atrás estoy en San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas de Honduras. Y Honduras como 5.º lugar en el mundo, como el país más violento, con más muerte. Voy para donde una bisabuela, y yo no era cristiano en ese entonces, ¿para qué le voy a mentir? Voy para donde una abuela y veo que viene alguien sin camisa atrás de mí, yo corriendo, voy con mi papá y unos primos, y veo que viene alguien corriendo. Hay un muro que divide lo que es la casa de la abuela con una comunidad. Yo voy por el medio de la comunidad y vemos que aquel hombre viene corriendo por la orilla del muro. Cuando damos la vuelta en el muro, solo escuchamos donde cargan una 9 milímetros y pum, en la frente la ponen. Que ustedes son del Porvenir, dicen, porque no se llevaba, era la Mara 18 contra uno del Porvenir. No, que ustedes vienen del Porvenir. Y usted sabe lo que uno piensa en un momento, que le tengan cargada aquella arma aquí en la frente, que usted solo siente el círculo ahí, el ladito aquello en la frente. Y saber que esos hombres se dedican a diario a matar. Aquel hombre: no, que ustedes son del Porvenir. Y en ese momento uno dice: Dios, ten misericordia. Dios, yo sé que te he olvidado por tanto tiempo. Dios, yo sé que te di la espalda, pero ahora ten misericordia, te lo ruego. Dios, yo sé que te tengo abandonado, pero mira, tienes una pistola en mi frente, ayúdame. Cuando estamos a punto de morir, si nos acordamos de Dios. Aquel hombre tiene el arma en la frente y no pasó ni un minuto cuando ya habían 2 más con 2 armas más. Y usted sabe que como buen sanpedrano nos faltan ahí los R15 o el AK-47. A mí me ponen la 9 milímetros, a mi papá la AK-47 y al otro primo le ponen el R15, brother.
Oye, ahí uno piensa de todo. Wow, qué forma de morir. ¿Y sabe a qué íbamos nosotros? A despedirnos de la abuela porque veníamos para acá. Dimos nosotros, íbamos a despedirnos de la abuela, pero ahora nos despedimos de todo. Íbamos a decirle adiós a la abuela, pero ahora sí queda el mundo ya. ¿Y sabe qué pasó? Cuando nos tienen con las armas ahí, nosotros, Dios, ayúdanos, Dios, por favor, que esto no nos haga nada. Yo sé que eso se dedican todos los días a lo mismo, pero por favor, que tengan misericordia. De repente sale alguien de ellos mismos, y ese alguien era de los mismos, era el mero jefe de ellos. Sale, y ese sí que era el peor de todos, porque si es jefe tenía ese, seguro había a saber cuántos habían matado, ¿no? Y sale ese y sabe que él se conocía al primo con el que íbamos nosotros. Y usted podrá decir, pero es que él lo conocía. No, Dios puso a ese en ese día especialmente porque Dios tenía un propósito. Estando al borde de la muerte, yo puedo decir, sí, yo puedo entender a Moisés. Yo puedo decir, sí, yo puedo entender lo que Moisés sentía. Aunque Moisés fue más miedo porque él sabía que Dios era quien estaba diciendo que lo iba a matar. En ese momento uno dice, Dios, acuérdate de mí. Dios, ten misericordia. Y sí, Dios tuvo misericordia, porque se metió en aquel hombre, aunque era el peor. Pero Dios, para cuando tiene algo con los hijos, hasta en el diablo se mete. Se metió en aquel para que tuviese misericordia de nosotros. Y eso no es todo, espérenme que le cuento todo. Bueno, nos dejan ir para donde la abuela, vamos donde la abuela, la saludamos. Y en la noche ya que nos venimos para donde el primo, porque ahí nos íbamos a quedar, como eso de las 12 de la madrugada, escuchamos donde vienen aquellos gritando, métanse a la casa, métanse, corran, que ahí vienen. Y nosotros, pero ¿quién viene quién? Cuando decimos viene quién, es que empiezan a sonar los balazos, hermano. Empiezan a sonar por todas partes los del Porvenir contra la 18. Enfrente de la casa. Nosotros estábamos en un segundo piso, y por aquellas ventanas solo escuchaban donde entraban los tiros. Hasta un cable de la luz cortaron. Otro día amanecimos sin luz nosotros. Y ahí solo tírese al suelo. ¿Saben que Dios tenía un propósito? Yo se lo estoy descubriendo ahora. Dios tenía un llamado y yo lo estoy descubriendo ahora. Porque esos hombres, no les voy a mentir, que estuvieron como media hora disparándose uno contra el otro. Y otro día nosotros mirábamos los huecos hacia adentro del cuarto de los tiros. Otro día nosotros mirábamos ahí todas balaceadas las paredes y nosotros dijimos, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo es que sobrevivimos? Porque Dios tenía un propósito. Al borde de la muerte es cuando entendemos que Dios nos protege. Cuando estamos al borde de la mente es cuando nos acordamos de Dios. Y ¿sabes qué Dios hace aún ahí? Aunque nos hemos dado la espalda siempre, Dios se acuerda. Pero no esperes, y con esto termino, llegar a ese momento para acordarte de Dios. No abortes el llamado de Dios, porque cuando estés al borde de la muerte puede que sea demasiado tarde. Y a lo mejor a ti no te va a pasar lo mismo que a mí. Una pistola en la frente y en la noche como media hora de balacera. Pero hay diferentes formas. Puede que manejando te pase un accidente, que Dios lo guarde, ¿verdad? Puede que te pase un accidente. No esperes que llegue ese momento para acordarte de Dios. José tuvo bien claro que el sueño que Dios le había dado lo iba a cumplir. ¿Sufrió? Claro que sufrió. ¿Lloró? Claro que lloró amargamente. Pero ¿sabe cuál fue lo mejor? La recompensa que él recibió. Tenemos un llamado de Dios. Vamos a sufrir, vamos a sufrir. Pasaremos por proceso, vamos a pasar por proceso. Pero la recompensa que Dios tiene al final del proceso será mucho mayor de lo que vivimos. Será mucho mayor que lo que sufrimos en el desierto, de lo que lloramos. Será mucho mayor. Y déjenme decirles que a mi corta edad tengo cantidad de testimonios.
En ese camino de Honduras hasta acá pasó de todo, hermano. Pasó de todo. Y nada es eso, la vida en Honduras, que algún día se lo voy a contar. Pasó de todo, pero Dios se acordó de mí. Dios un día se acordó de mí. Que no fui yo quien me acordé de Dios, no, Él me vino a buscar a mí. Así como Dios se acordó un día de mí, me vino a buscar. Así Él hoy te está buscando a ti para recordarte de que tiene un llamado para tu vida. Para recordarte que tiene un propósito para ti. ¿Sabes qué está haciendo Dios en esta noche? Diciéndote, hijo mío, yo tengo un llamado para ti, pero no lo abortes. O sea, no hagas que se detenga lo que está creciendo en ti. Hijo mío, yo tengo un propósito, pero no hagas que ese propósito se detenga, porque puede ser que ese propósito se estanque. Y cuando se estanca, después será muy difícil volver a retomarlo. No abortes el llamado. Dios no se equivocó contigo. Dios sabe que eres capaz. Y Dios te va a hacer que cumpla el propósito en tu vida. Si tan solo creyeran, verán la gloria de Dios.